podamos entender que lo que dice la palabra de Dios respecto al manejo de nuestras finanzas, al manejo de todo lo que Dios nos ha dado, ¿no? Porque Dios no solo nos da finanzas, nos ha dado muchas otras cosas, posesiones, el tiempo, que es uno de los tesoros más grandes que tenemos. Entonces, el dinero como el fuego, mis hermanos, hoy puede ser muy útil o muy devastador. ¿Sí se han dado cuenta cómo el fuego, cuando le dejas coger ventaja, devasta todo y el dinero tiene también una similitud? Tú dejas que el dinero tome control de tu vida y van a ocurrir muchas cosas. Algunas personas ricas son extraordinariamente egoístas, pero también algunas personas pobres son extraordinariamente egoístas. Tenemos de las dos cosas en los dos bandos. Seguimos del mismo modo, algunas personas pobres son generosas y agradecidas, al igual que encontramos que algunas personas ricas son muy generosas y agradecidas. Y entonces uno dice, bueno, ¿y dónde está el equilibrio? Así que, mis hermanos, Dios utiliza el dinero para desarrollar y dirigir nuestras vidas, pero también tengamos en cuenta una cosa: Satanás también lo usará para estorbarnos, para dañarnos, para cambiar nuestro corazón, transformar nuestra mente. Entonces, estamos en dos bandos, ¿no? O soy pobre, soy rico, o soy generoso, soy egoísta, me dejo dominar por lo que Dios dice, o me dejo dominar por lo que Satanás dice. ¿Dónde está el equilibrio, mis hermanos? Y uno de los grandes temas aquí es, hay un tema que se conoce como la esclavitud financiera. Y me gustaría que pensaras en este momento, ¿sientes que puedes llegar a ser un esclavo financiero? Y entonces, para que de pronto tengas más argumentos, te voy a contar un poquito de ello. Hasta hace tiempos recientes, la esclavitud financiera significaba precisamente eso, esclavitud, pero esclavitud física. Recuerden ustedes, hace muchos años, no sé si eso haya cambiado, pareciera que sí, pero hace muchos años existía la esclavitud, que era tomar seres humanos, encadenarlos y dominarlos como cualquier otro animal. Eso era esclavitud, y también de ahí se generó la esclavitud financiera. Eso era esclavitud física en general, pero pues también era financiera, porque el esclavo quedaba bajo el control de otra persona en todos los aspectos de su vida. Si un hombre no podía pagar sus deudas en las épocas anteriores, se le echaba a prisión y su familia le pertenecía al que le había prestado el dinero. O sea, el que le había prestado el dinero pasaba a ser dueño de toda su familia. Y 5 al 26. Vamos a estar de Nueva Biblia de las Américas. Hoy me decían que por qué cambié. Pero bueno, Dios tiene sus cositas en nosotros. Dice, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Sí? ¿Entienden lo que está diciendo Jesús ahí? Entonces, el adversario es aquel que te presta. Me echan me mandan al juez y al alguacil. ¿Por qué? Porque él me prestó y no le pude pagar. ¿Por qué no pude pagar? Porque pues obviamente podrán haber muchas circunstancias, pero en términos generales no pude pagar. Me metí en una deuda que no pude pagar y me va a costar. Y la esclavitud física ya no existe, mis hermanos, pero ha sido reemplazada por algo mucho más, digamos, poderoso, que es la preocupación o la esclavitud mental. Miles de familias cada año son destruidas por preocupaciones financieras, mis hermanos. Eso lo vemos, lo escuchamos todo el tiempo en las noticias. Obviamente, las preocupaciones financieras pues causan muchísimas cosas en los seres humanos. Yo he escuchado gente que va y se suicida porque la bolsa hoy cayó y perdió todos los millones que tenía. Entonces, ¿todo esto por qué ocurre? En esencia, porque han violado uno o más principios financieros que están descritos en la palabra de Dios. Principios que Dios tiene para que nosotros, cada uno de nosotros, pueda vivir una vida dependiente de Él. Una vida donde no tenemos todo este tipo de preocupaciones. Uno de mis pasajes favoritos respecto al tema del dinero
Está aquí en Proverbios 30, del 7 al 9. Y dice, aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. No me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que sea pobre o menesteroso y robe y profane el nombre de mi Dios. Este es un versículo, mis hermanos, donde se nos está, aquí Salomón, es el que escribe este proverbio, nos está diciendo la manera como podemos tener una vida muy equilibrada con nuestras finanzas. ¿Y cómo comienza él? Hable con Dios, pídale a Dios. Señor, permíteme vivir de una manera equilibrada. Yo estoy seguro, mis hermanos, que la mayoría de nosotros le hemos pedido a Dios por que nos dé dinero, porque nos permita adquirir esto, pagar aquello, esto. Pero, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios que no nos dé tanto dinero? ¿Sí? ¿Has hecho esa oración? Que no nos dé dinero tanto para que no vaya a ocurrir esto que dice acá. Entonces, ¿qué vemos aquí? Podemos sacar varios punticos. El primero es, nos permite definir nuestra actitud con respecto al dinero. Se nos advierte que demasiada riqueza o demasiada pobreza son dos extremos que son igual de peligrosos, Entonces, aquellos que son pobres pueden ser tentados a pecar para satisfacer sus necesidades, pero los ricos pueden tener la tentación ¿de qué? De confiar en su riqueza y, obviamente, cuando yo confío en lo que tengo y en lo que soy, pues no confío en el que me provee de todo, ¿cierto? Entonces son dos peligros bien resaltantes para ver que en cualquiera de los dos bandos podemos nosotros incurrir en ese tipo de problemas. Obviamente, la riqueza, el principio obviamente nos deja claro, el rico corre el peligro de rechazar a Dios y el pobre, el muy pobre, el demasiado pobre también corre el peligro de romper las normas. El tema de la pobreza es complejo, mis hermanos, y sobre todo en Latinoamérica. Mire que Latinoamérica tiene una sazón diferente respecto al problema de la pobreza. Obviamente la tendencia de Latinoamérica es que son aproximadamente el 85% de los latinoamericanos están en un rango de pobreza, bien sea medio, alto o bajo. Eso quiere decir que el 15% son los ricos. Y eso hace que ocurran cosas como nosotros robamos y mentimos porque Dios sabe que somos pobres. Es un argumento que uno escucha de muchas personas. Es por eso que fácilmente nosotros violamos las leyes éticas del país. Es tan fácil no pagar el SOAT de mi moto, es tan fácil no pagar el impuesto que tengo que pagar, conseguir una persona que me ayude a bajarlo. Es tan fácil que si voy a determinada velocidad y un policía me detiene, entonces es más fácil pasarle un billete de 50 o de 100 que pagar la multa que vale 600 y pico. Es nuestra idiosincrasia. ¿Por qué? Porque estamos rotulados en eso, mis hermanos. Tenemos el concepto que obviamente somos pobres y que no podemos. ¿Cómo voy a pagar yo si yo pago ese parte que me sacaron, pues entonces no alimento a mi familia? Y entonces bajo ese argumento, Señor, tú sabes, o sea, ¿cómo voy a dejar sin almuerzo a mis hijos por pagar eso? Argumentos negligentes, necios, alejados de lo que dice la palabra de Dios. Nuestros problemas más comunes, mis hermanos, son espirituales, asociados a la pobreza, no la pobreza en sí mismo. También podemos ver pobres codiciosos. ¿Ustedes sabían que el pobre es el que más invierte en chance y lotería, por lo menos aquí en Colombia? Según las estadísticas, cerca del 80% de las personas compran lotería y chance. Una lotería no sé cuánto cuesta, no sé cuánto, o sea, yo realmente no tengo ni la más remota idea de qué dinero se invierte en eso, pero es diario.
Hay personas que invierten diario en el chance, todos los días van y hacen, y uno ve, lo digo porque, pues, digamos, aquí por donde yo vivo, hay como 4 sitios de chances y uno pasa. Particularmente he visto que paso sobre entre 4:30 y 5 de la tarde y veo colas de 10, 15 personas esperando que los atiendan para ir y pagar una cosa de esas. Pero bueno, mis hermanos, digamos que no es el tema de nosotros. Pero los ricos también. Tengan presente que la riqueza me puede apartar de lo que Dios tiene para nosotros. El Salmo 73:3 dice, porque tu envidia de los arrogantes, porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Un pobre, está hablando aquí de una persona que tiene envidia de ver que X o Y persona que no conoce de Dios se enriquece. ¿No le ha pasado? ¿No ha visto gente que dice, pero este tipo cómo obtuvo todo eso? Mire, casa, carro, beca. Ese es el problema, mis hermanos, de no tener un equilibrio con las finanzas. Las escrituras ponen de manifiesto otras dificultades de los pobres. La riqueza añade muchos amigos, mis hermanos. ¿Se han dado cuenta? Pero el pobre es separado de sus amigos. Todos los hermanos del pobre lo aborrecen, cuanto más sus amigos se alejan de él, dice Proverbios 19, 4 y 7. Entonces, fíjense que el pobre, si se ponen a ver ustedes, el pobre tiene connotaciones más difíciles, pareciera que tiene connotaciones más difíciles porque la pobreza, pues obviamente lo lleva, como se dice, a un rincón, lo pone contra la pared y la persona no sabe qué hacer. ¿Por qué? ¿Y por qué esto? Porque no han escuchado a Dios, porque no han entendido que Dios se preocupa por los pobres. ¿Sabían eso? La fortuna, dice allí Proverbios 10, 15, un poquito más adelante, la fortuna de los ricos es su fortaleza, la ruina de los pobres es su pobreza. Pero, mis hermanos, ¿la pobreza puede traer peligro espiritual? ¿Qué piensan ustedes? Como vimos allí en Proverbios 3:9, aquellos que son pobres obviamente pueden ser tentados a cometer todo este tipo de delitos que hemos visto. También el que es pobre sabía que puede estar tentado a robar y sabía que nuestros robos parecieran insignificantes. La persona que se coge, no sé, resulta que en la empresa normalmente a los cargos le dan una serie de elementos para su trabajo. Ejemplo, los dotan de libreta, esferos, no sé, de acuerdo a la labor que desarrolle. ¿Y sabe qué ocurre? Lo digo porque yo trabajé en la empresa, lo digo porque lo vi. Todos esos implementos, resaltadores, esferos, terminan en la casa. Y entonces, vuelvo y le repito, el decir del pobre es, Señor, tú sabes que mi hijo necesita este resaltador. Y bajo ese Señor, o sea, le está diciendo a Dios, por tu culpa es que voy a hacer este robo. Esa es la connotación del pobre, del necesitado. Pero mire que, mis hermanos, Dios ofrece esperanza a los pobres. Y qué bueno ver textos como el Salmos 9:18. Pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza de los afligidos perecerá eternamente. ¿Qué ves aquí, mi hermano? ¿Qué te está diciendo Dios aquí? Cuando dice no será olvidado para siempre. ¿Pareciera que está diciendo que se olvida alguna vez? ¿Qué entienden ustedes? ¿Qué opinan? Pues el necesitado no será olvidado para siempre. Yo pensaba en ese texto y decía, ¿será que estoy entendiendo mal? O sea, si me dice que no será olvidado para siempre, ¿quiere decir que hay algún momento donde me olvida? ¿Qué opinan? Dios cuida, mis hermanos, especialmente del creyente. Y si el creyente es pobre, pues obviamente, mire, hay una cosa que no hemos aprendido a ver, es que esta comunidad que está acá, es la comunidad que utiliza Dios para ayudar al pobre que está en esta comunidad. Y entonces, el llamado de atención es para ti y para mí. ¿Hay pobres en nuestra congregación? ¿Qué estamos haciendo con ellos?
tiene, pero el que mucho necesita, que son dos mentalidades diferentes. O sea, no solo el que tiene escasez, sino el que está pensando que necesita. Que necesita mucho. Esos son los dos tipos. Pero Dios nos está poniendo acá, diciéndonos, bueno, ¿y qué pasa con los pobres de tu congregación? ¿Y qué pasa? ¿Qué estás haciendo con el pobre? Y bueno, yo les cuento, ¿qué hace la congregación? ¿Sabían ustedes, muchos de ustedes, allá hay una canastica verde que se llama Libra de Amor? Esa es una manera, una pequeña manera de estar cuidando la necesidad física, económica de algunos miembros de nuestra congregación. Por eso, mi hermano, lo invito a que escriba, a que anote el compromiso que como miembros de una congregación, porque pues el necesitado no será olvidado para siempre, ni la esperanza del afligido perece eternamente. El que se apiada del pobre presta al Señor, dice allí el Proverbios 19:17, y él recompensará por su buena obra. El que se apiada del pobre presta al Señor. ¿Sabías eso? ¿Sabías que en el momento que tú le das provisión a un pobre, le estás prestando a él? ¡Qué maravilla! Yo nunca me había visto como que yo pudiera prestarle a Dios. Eso no. ¿Qué opina? ¿Cómo se siente ahí? Eso es maravilloso. Poder uno sentir, no es que él necesite, a decir verdad ustedes y yo lo sabemos, Dios no necesita de nosotros. Pero mire que Él lo dice, no lo digo yo, no lo dice Gilberto, lo dice la palabra de Dios. El que se apiada del pobre presta al Señor. Salmos 19:17. ¿O entonces lo tengo mal? Digo, Proverbios, perdón. Perdón. Estaba pensando en Salmos y estoy en Proverbios. Proverbios 19:17. El que se apiada del pobre presta al Señor y Él lo recompensará por su buena obra. Por favor, ténganlo en su mente. Si es posible, memoricemos este versículo. ¿Por qué, mis hermanos? Porque esta es la manera como nosotros podemos cuidar de nuestros necesitados, como podemos amar a nuestro prójimo también. Pero también hay otro versículo allí en Deuteronomios 15:4 que dice que sin embargo no habrá pobre entre ustedes, le está diciendo a la nación de Israel. ¿Por qué? Porque Dios había establecido una manera de cuidar a los pobres. También su palabra dice que con libertad he dado a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado con honor. Salmo 112:9. Entonces, mis hermanos, aquí vemos que aunque obviamente el pobre pasa dificultades, pasa problemas, pero Dios no se olvida. Dios siempre se acuerda del necesitado. Y no solo eso, no solo se acuerda, sino que te tiene a ti y me tiene a mí y a cada uno de nosotros para cuidar de él. Y eso creo yo, mis hermanos, que debe ser relevante en un día como hoy, cuando estamos aprendiendo del manejo de nuestras finanzas. Entonces, estamos definiendo nuestro rol con el dinero, pero también podemos definir nuestra posición frente a las deudas y obligaciones. Es un tema bastante álgido, controversial, pero también hay que hablar de una situación que vivimos muchos, ojalá sean pocos los que en este momento aquí en nuestra congregación estén pasando por este tema de deudas y obligación. Hay mucha confusión, mis hermanos, respecto a si un cristiano debería o no adquirir deudas. Eso es un tema controversial, por eso les digo. Para aclarar esta idea, primero debemos definir qué es una deuda. Entonces, una deuda se origina cuando alguien se retrasa con una obligación financiera. Ese es el concepto de una deuda. Entonces, un ejemplo. Me compré un carro. Lo definí, hice un contrato y bajo ese contrato tengo que pagar una serie de cuotas. ¿Cuándo se origina la deuda? La deuda no es que compré el carro a crédito. Digamos que pudiéramos decir que eso no es la deuda. La deuda se origina cuando vas en la 10ª cuota y la 11 no tuviste para pagarla, ni tuviste para pagar la 12. Ahí ya entraste en una deuda porque estás rompiendo, incumpliendo un contrato que estableciste con el que te vendió el carro, ¿cierto?
Por lo tanto, mis hermanos, el dinero prestado y pagado bajo ese contrato no es una deuda. Yo me compro, no sé, un mercado a 3 meses y cumplo con los 3 meses en mi cuota, no me endeudé. ¿Por qué? La pagué. Entonces, por eso les digo que es controversial el tema, pero mis hermanos, sin embargo, y de todas maneras, cuando nos endeudamos en términos generales, aunque no es pecado endeudarse, sí la palabra de Dios muestra el tema de endeudarse en aspectos negativos. O sea, en términos generales, pues Dios quiere que no nos endeudemos. ¿Por qué? Porque es que no sabemos qué va a pasar mañana. Tú no tienes definido tu mañana. Entonces, si decides comprar una casa a 20 años o 30 años, pues tú no sabes si al segundo año estás vivo, o tienes el dinero, o tienes el mismo trabajo, o tienes el mismo poder económico en ese momento. Entonces, como no lo sabemos, pues no es tan bueno. Como les digo, incluso en el Antiguo Testamento, allí en Deuteronomio 15, miremos un poquito Deuteronomios 15 del 1 al 10. Miremos un poquito cómo Dios sí avala allí a Israel, les está avalando el cómo endeudarse bajo unas normas y unas reglas específicas. Al cabo de cada 7 años harás remisión de deuda. ¿Qué quiere decir eso? Que sí te pudiste endeudar, ¿cierto? Porque harás remisión de deuda, está diciendo ahí. Siguiente. Así se hará la remisión. Todo acreedor, o sea, todo el que presta, hará remisión de lo que haya prestado a su prójimo. No lo exigirá de su prójimo ni de su hermano, porque se ha proclamado la remisión del Señor. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué estaba diciendo el Señor aquí? Adquiere una deuda y a los 7 años se acaba la deuda. El acreedor o el prestador del dinero tiene que perdonar la deuda. ¿Para qué? Para que el que recibió el préstamo alivie su carga económica. Eso lo dice el Señor, no lo dice otra persona diferente. De un extranjero lo puede exigir, pero tu mano perdonará cualquier cosa tuya que tu hermano tenga. Entonces, mis hermanos, está hablando Dios, sigamos, vamos al verso 3. Sin embargo, no habrá menesteroso, no habrá pobre, es el término más para que lo entendamos mejor, entre ustedes, ya que el Señor de cierto te bendecirá en la tierra, que el Señor tu Dios te da por heredad para poseerla. Sigamos. Si solo escuchas fielmente la voz del Señor tu Dios para guardar cuidadosamente todo este mandamiento que te ordeno hoy. Pues el Señor tu Dios te bendecirá como te ha prometido y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado y tendrás dominio sobre muchas naciones, pero ellas no tendrán dominio sobre ti. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Está, digamos que podemos decir que avalado el tomar un préstamo, pero bajo unas normas establecidas por Dios claras y precisas. Es más el aspecto negativo de tomar una deuda que tomar, que hacerlo. El pedir prestado o comprar a crédito es una de las causas más comunes para la esclavitud financiera, mis hermanos. Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. El rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Difícil, ¿no? Porque volviendo a Latinoamérica, normalmente los latinoamericanos para lograr conseguir su vivienda, su casa y las cosas, normalmente se recurre a un crédito. ¿Por qué? Porque obviamente no seguimos los mandatos de Dios. ¿Qué dice Dios respecto a eso? Si tú deseas comprar algo, ahorra para ello y cómpralo. Pero nosotros no queremos ahorrar, sino queremos. Muchos dicen, no, es que si yo tomo un préstamo me veo forzado, ¿cierto? Me veo forzado y no es lo que Dios quiere de nosotros, no es lo que Dios demanda de nosotros. El rico domina a los pobres, mis hermanos,
y nos volvemos esclavos a quien le debemos. ¿Cierto? Entonces este principio, mis hermanos, indica a los cristianos cuál es la actitud de Dios hacia las deudas retrasadas. Cuando alguien se endeuda más allá de su capacidad normal para pagar lo prestado, es débil y obviamente es indisciplinado, no tiene su capacidad de ahorrar y se quiere obligar a hacer algo que no puede hacer. Entonces, eso tiene que ver también con uno de los frutos del Espíritu Santo. Uno de los frutos del Espíritu Santo que produce en nosotros es el dominio propio. Y debemos tener dominio propio para, si yo deseo comprar un carro, pues me pongo a ahorrar. Ah, que lo quiero sacar a 5 años, pues ahorro 5 años. Y cuando tenga el dinero, pues voy y lo compro y no estoy sometido a una persona que puede llegar. Me atrasé, viene, me quita el carro y para eso me manda al juzgado, para que pague lo que debo. Entonces, el principio de pedir prestado y de dar prestado lo vimos aquí en Deuteronomios. Entonces, mis hermanos, antes de salir de este tema de la esclavitud financiera, me gustaría agregar un par de ideas sobre la actitud de Dios hacia el crédito. Esta área de las finanzas causa demasiado caos en las familias cristianas, en esencia. Y vuelvo y les repito, no es pecado pedir prestado. Sin embargo, la palabra de Dios tiene normas claras con respecto al dar o al pedir prestado, al prestar o al pedir prestado. Salmos 37, 21. ¿Cómo considera Dios a alguien que no regresa lo prestado? Dice que es un ladrón. El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. El impío pide prestado y no paga. Cuando el impío pide prestado y no paga, es un ladrón, ¿cierto? Ahora miremos Lucas 6, 34 al 35. Si prestas a aquellos de quienes espera recibir, miren este texto como es de interesante respecto a prestar o pedir prestado. Si prestas a aquellos de quienes espera recibir, ¿qué mérito tienes? ¿No trajeron agüita? Si prestas a aquellos de quienes espera recibir, ¿qué mérito tienes? No. Entonces, está preguntando, o sea, estás prestando y esperas recibir, ¿qué mérito tiene eso? Dice aquí la palabra de Dios. También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos la misma cantidad. La misma cantidad. Discúlpeme que me atoré. Bueno, sigamos en ese texto. Mire lo que dice enseguida. Antes bien, amen a sus enemigos y hagan bien y presten no esperando nada a cambio. ¿Qué está diciendo el Señor acá, mis hermanos? Que si un hermano, que si alguien te viene a ti a pedir prestado, préstale. No está diciendo que no lo haga. Solo que no esperes que él te devuelva eso. En términos generales, regálalo, ¿cierto? ¿O hay otro término? Exactamente. Esa es la norma que Dios tiene para prestar. Alguien te pide prestado, préstale lo que tú estés dispuesto a perder, porque no esperes que él te lo pague. Tremendo, ¿no? Tremenda palabra ahí. Lo deja uno bastante sorprendido, porque las finanzas del mundo no son estas, mis hermanos. Las finanzas del mundo es que si prestas 5 millones debes recibir 7 u 8 con los intereses. El Señor te está diciendo si vas a prestar, solo da lo que puedes regalar, lo que te sobra. No esperes nunca, ¿cierto? Y vamos, antes bien, amen a sus enemigos, hagan bien y presten no esperando nada a cambio.
y su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo. Fíjese que, aparte de todo, viene una recompensa, mis hermanos. Qué maravilloso es Dios, qué precioso es Dios. O sea, si tenemos la capacidad de prestarle a alguien, aparte de que Dios nos ha bendecido para poder prestar, vamos a tener una bendición, mis hermanos. Serán hijos del Altísimo, serán recompensados. ¿Han visto ustedes las recompensas de Dios? ¿Sí? ¿Las han vivido? ¿Las han experimentado? Pues mis hermanos, mire, este es el tema de las finanzas. Y serán hijos del Altísimo porque Él es bondadoso para con los ingratos y perversos, mis hermanos. ¿Qué versículo nos deja extremadamente, no sé qué palabra utilizar, pero realmente como muestra el mundo las finanzas y como Dios nos habla acá, es totalmente opuesto, mis hermanos. No es lo que el mundo nos dice que hagamos con nuestro dinero, con las finanzas, cuando pedimos prestado. El amor al dinero, mis hermanos, nos lleva a toda clase de males. En términos generales, por eso terminamos en esclavitud financiera, porque queremos tener más de lo que podemos tener. Queremos creer que tenemos la capacidad de pagar una cantidad de dinero que no lo hemos ganado todavía, y ya estamos diciendo que tenemos la capacidad de pagarlo. Entonces, eso es las deudas, eso es el tema de la deuda. No es adquirirla, no es pedir un préstamo. Cuando yo pido un préstamo que sé que tengo el dinero listo para pagarlo, ¿para qué lo pido? Si lo tengo. Yo recuerdo que yo tenía un compañero en una empresa que él era una persona de padres adinerados y como tal él trabajaba porque le gustaba trabajar. Y me decía, a mí me gusta, se compró un carro, último modelo. Me dijo, lo saqué a crédito. Y yo, ¿pero por qué? Si usted tiene cómo. Me dice, es que a mí me gusta sentir esa sensación de sacar mensualmente mi cuotica, ir y pagar. Yo, no, hermano, ¿qué le pasa? Pero sensaciones, ¿sí? Nos dejamos llevar por sensaciones, mis hermanos. Qué cosa tan loca en nuestro mundo. Cuando la gente hace del dinero su Dios, mi hermano, está dispuesta a hacer casi cualquier cosa para obtener riqueza. Y eso Pablo lo advierte. Mire que los que quieren enriquecerse, eso estamos en 1 Timoteo 6, 9 al 10. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en las ruinas y en la perdición. ¿Quieres enriquecerte, mi hermano? ¿Estás trabajando para tener riqueza? Los jóvenes están buscando su carrera profesional, estudiar y hacer para obtener riqueza. Pregúntenselo. Miren si realmente ese es su objetivo. Porque mire que aquí Pablo nos cuenta un poquito de lo que puede suceder. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazos y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y la perdición. Vuelvo y les digo, no es Fran, no es Edilberto, no, es la palabra de Dios quien les está diciendo. Y en especial le hablo a los jóvenes porque sé que son los que están en este momento crucial de sus vidas en definir su futuro, en buscar, en hacer, en pertenecer, en ser. Pero lo que sí les suplico es no pongan el chip de lo que el mundo está queriendo que hagamos. Es casa, carro y beca y ya, feliz para toda la vida. Eso no es lo que Dios nos está mostrando. No es lo que Dios quiere. Recuerden que Dios dice que no haga tesoros acá. ¿Por qué? Porque se destruyen, no sirven para nada. No hay un entierro con trasteo, mis hermanos. No lo hay. El día que te mueras no te llevas nada, así hayas luchado para obtenerlo todo. Pero dice Dios también que busque hacer tesoros en el cielo. Porque dice, seguimos con el versículo, porque la raíz de todos los males es que no es el dinero en sí. El dinero no es malo. Podemos decir que Dios lo creó para nuestro bien. El problema está en ¿dónde? Cuando yo amo
obtenerlo más que al mismo Dios y que las cosas. Por lo cual, codiciándolo, algunos se extravían de la fe y se torturaron con muchos dolores, hermano. Entonces, el querer obtener riqueza también trae mucho dolor. Mire que no lo digo yo, lo está diciendo aquí la palabra de Dios. Entonces, los hombres caen en deseos necios, dañosos, en ruina y perdición y con mucho dolor. Entonces diría uno, se necesita ser muy necio para estar buscando riquezas de este mundo. Pero mire que no. Entonces, mis hermanos, en términos generales y en conclusión, Dios elige sobrenaturalmente la cantidad de riqueza que nos confía. Eso ya lo habíamos hablado, ¿cierto? Recuerden que Dios te da y Dios nos dio. Lo vimos en la parábola de los talentos, ¿no? La parábola de los talentos nos muestra que Dios dio, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1, ¿de acuerdo a qué? A su capacidad. Entonces mire que Dios no nos está diciendo que es como Él quiere, o sea, yo quise darle a usted tanto, no, de acuerdo. O sea, hay un parámetro que Él mismo se rige, que es de acuerdo a su capacidad. Y nos dio a cada uno de nosotros, ¿cierto? El Señor empobrece y enriquece, mis hermanos. Allá la palabra lo dice. Primera de Samuel 2:7, también en Primera de Crónicas 29:12 nos habla, dice que la pobreza puede ser muy difícil, la riqueza puede ser una bendición. Y yo pensé un momentico, aunque ya no les voy a traer el tema de esto, pero pensé en hombres que fueron ricos y muy bendecidos. Y digamos, pensé en Abraham. Abraham fue un hombre muy rico. Pensé en David. También fue un hombre muy rico. Y uno de los más ricos, o si no el más rico de todos los nombrados en la Biblia, ¿quién es? Salomón. Salomón. Fue bendecido. No utilizó bien. No hizo conforme a Dios, pero fue bendecido por Dios. Entonces mire que también Dios bendice con riqueza. O sea, no es solo los pobres los que mencionan acá, ¿cierto? Los extremos de pobreza o riqueza pueden traer, obviamente, mayores tentaciones. Cuando somos muy ricos o somos muy pobres, por cualquiera de los dos lados, podemos vernos tentados a pecar contra Dios. Y la moderación, mis hermanos, es generalmente el camino más seguro. Buscar primero a Dios y su sabiduría, dice allá Mateo 6:33. Y también en Proverbios 10:3 nos dice que el Señor no permitirá que el justo padezca hambre, pero rechazará la avidez de los impíos. O sea, la avidez se está refiriendo a la codicia, al anhelo de tener. Entonces, fíjese que hay varios versículos, aquí les nombré unos pocos, donde la palabra de Dios habla de que Dios bendice al menesteroso, al pobre, al necesitado. No lo descuida, no lo deja pasar necesidades. Busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. ¿Cuáles son las demás cosas que habla el contexto ahí? Alimento, techo, vestido. Alimento, techo, vestido. En esencia, el contexto de 6:33, de Mateo 6:33. El justo come hasta saciar su alma, pero el vientre de los impíos sufre escasez. Proverbios 13:25, mis hermanos. Entonces, podemos tener muchos libros de finanzas, podemos tener muchos eruditos en el conocimiento de las finanzas. Hoy, por todo lado donde usted abra en internet, encuentra todos los que lo pueden guiar a cómo invertir, a cómo hacerse rico hoy, mañana y siempre. ¿Y qué ocurre, mis hermanos? ¿Detrás de qué vamos? ¿Estás honrando a Dios con lo que te ha dado? ¿Estás administrando de la manera correcta lo que Dios te ha permitido tener? ¿O estás ávido, necesitado de tener riqueza? Esa es la pregunta para hoy, y espero, mis hermanos, que nos quede claro que debemos tener un punto bien equilibrado. Los dos extremos son peligrosos. Tener mucho y tener poco son peligrosos. Pero en los dos extremos está Dios pendiente de nosotros. Al que le dio riqueza, Él espera que con la riqueza honre a Dios ayudando a los demás. Al pobre espera que aún en su pobreza honre y busque a Dios, mis hermanos. ¿Qué más podemos pedir? ¿Qué más queremos en nuestra vida, mis hermanos? Entonces, este tema de la esclavitud financiera es bastante largo, profundo, hay muchas cosas que decir, pero en esencia no es tanto que nos pongamos a estudiar cómo ser esclavo financiero.
lo más importante, mi hermano, es cómo no ser esclavo financiero, cómo honrar a Dios con lo poquito que tengo o con lo mucho que tengo, cómo cuido de mis hermanos que están en necesidad porque Dios me ha bendecido a mí. Esa es la razón de ser de una congregación como BPA. Entonces, muchas gracias.